Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Y esa es una renuncia sorpresiva, aunque nosotros habíamos comentado algo sobre eso, inclusive ayer mismo hablábamos de la ausencia de Francisco Javier. Pero eso solo fue lo que pasó. Me llamó mucho la atención el digital de Nuria Piera, que escribió minutos después de conocerse la carta donde Francisco Javier renuncia, que según fuentes internas del PLD, que no mencionó Nuria, Francisco Javier García no renunció, sino que Martínez le pidió la renuncia. Informaciones suministradas dan cuenta que Martínez había solicitado a Francisco Javier la renuncia y que ante esta situación procedió a remitir su renuncia hace alrededor de 10 días. Lo primero es que parece que el matutino, el digital de Nuria, como que no leyó la carta porque la carta está hecha con fecha del lunes. Yo no sé si le pidieron antes o no la renuncia, pero lo dudo. De hecho, Abel Martínez, no sé si de forma política o de forma real, lamentó la salida de Francisco Javier García de su equipo de campaña. Eso lo vi en Twitter. Pero los PLDistas que hicieron eso, pues están sazonando el asunto de una forma que en nada le conviene a su organización y mucho menos a su candidato, porque es que eso le saca el aire por todos los lados. Ahora bien, se había hablado de que Danilo Medina le había pedido a Abel Martínez que colocara a Andrés Navarro como jefe del gabinete del candidato Abel Martínez. Jefe del gabinete del candidato de Abel Martínez colocaría en segundo lugar en la campaña, no a Francisco Javier, sino a Andrés Navarro. Y me imagino yo que Francisco Javier, que es un viejo zorro de la política, ya es un hombre que está en los 64 años y es curtido en política, pensaría, pero ven acá, yo que estoy lidiando en esa organización este siglo completo, tomando papeles estelares como jefe de campaña de Leonel Fernández, coño. Entonces, jefe de campaña de Leonel Fernández tiene que ser un león. Jefe de campaña de Danilo Medina tiene que ser otro león. Obviando la ética o no de Danilo, tiene que ser un león, porque son curtidos en eso. Entonces, Francisco dirá, bueno, y entonces tú me pones a Andrés Navarro, un niño imberbe, un tipo que se encargó de, si no me equivoco, de la campaña de Gonzalo y ahí se frizó esa campaña porque no le aportó nada. No le aportó nada. Ahora, ¿qué resulta con esto? Que Andrés Navarro, Danilo se lo pasa, se lo ofrece a Abel Martínez y Abel Martínez cae en ese gancho. Primero, iba a provocar la renuncia de un hombre que es necesario para él, un hombre que es un partido muerto en términos electorales, pues le imprimía dinamismo. Yo no estoy hablando de que con Francisco Javier iba a ganar, no, Francisco Javier se va de ahí, pues, entre otras razones, porque sabe que eso está frito, que ahí no hay nada que buscar y porque no puede pulir a ese candidato, porque Cotorravía no sabe hablar. Y no estamos hablando de un muchacho de 20 años, estamos hablando, Abel tiene 50 y pico de años. Jesucristo tenía 33 y era un adulto. Entonces, Francisco Javier sabe lo que está. Danilo también. Danilo le pasa la pelota, no, pero ponga a Andrés Navarro en el gabinete de tu campaña, poniéndolo por arriba. Entonces, Francisco Javier, me imagino yo que desde ese momento no está a gusto. ¿Qué luchas tiene Andrés Navarro dentro de la política dominicana? La única lucha
Andrés Navarro subió ahí por relaciones primarias con Danilo, que es pariente. Creo que Danilo tiene un hijo con una hermana de él, o algo por el estilo. Y por eso Danilo lo sacó, lo colocó en el ayuntamiento, siendo un Juan de los Palotes, cuando Roberto, en los primeros años de Roberto Salcedo, y después lo fue colocando en obra pública con Gonzalo en los primeros años, después lo puso en Cancillería, que hizo un papelazo del carajo ahí, dejó hasta una construcción que yo no sé por qué no han investigado eso, y después comete un mayor error llevando al arquitecto Navarro a ser ministro de Educación, donde si aquí se respetaran las cosas, ese señor estuviera preso por toda la vagamundería que hizo. Él y todo quien rodeaba a Andrés Navarro en educación. Pero este gobierno entró Fulcal y hizo más que él. A Fulcal no le interesaba denunciar ninguna de esas vainas porque entonces se iba a ver implicado en lo mismo que estaba Andrés Navarro. Pero quería darle ese pre a Andrés Navarro, lo que quiere decir que con todo lo que le he contado, su relación primaria con Danilo es de la absoluta confianza de Danilo Medina. A fin de cuentas, quien va a manejar la campaña de Abel Martínez es Danilo Medina. ¿Usted cree que Abel Martínez, por más tigre que se crea Abel Martínez, puede caerle bien a Danilo Medina? Abel Martínez, leonelista. Abel Martínez deja a Leonel porque tiene la candidatura en Santiago y después ve un proyecto que él puede encaminar. Pero ya con el hecho de estar relacionado con Leonel Fernández, ya ese tipo no es amigo de Danilo. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Usted cree que a Danilo le interesa que Abel Martínez gane las elecciones? ¿Usted cree que a Danilo, qué usted cree? Que Danilo vería con buenos ojos que el PLD saque 20% con Abel Martínez o que saque un 5%. No, Danilo quiere que saque un 5% para sacarlo a pata limpia del Partido de la Liberación Dominicana y acabarle la carrera a el alcalde de Santiago. Pero Abel es como un iluso, un tipo que no ve más de sus narices y no se está dando cuenta de la jugada que está montada en eso. Puede ser otra teoría que esa renuncia de Francisco Javier García esté cronometrada, esté calculada junto con Danilo Medina. Francisco Javier salva su integridad en términos profesionales o en términos de buen jefe de campaña, sale de eso, Danilo aprovecha, le pone un tipo al lado que sabe que no va a hacer nada y que se va a dejar enteramente llevar de él. Yo dije, he dicho varias veces que el señor Medina tiene un acuerdo con Luis Abinader para que no lo moleste mientras esté aquí. Ustedes no ven que él viene confiado, que él viene totalmente fuera del individuo que salió de aquí nervioso, que no sabía si lo iban a trancar o no. Sale apresurado cuando se da cuenta que a Gonzalo y a Gonzalo, a José Ramón y a Dona le iban a echar llave. Y llega Rozagante muerto de la risa. Relax, totalmente. Porque ya habló con Abinader y Abinader le dijo que no te vamos a trancar. Pero ahí entra entonces los acuerdos de aposento que tiene Danilo, no el PLD, y que va a tratar de agarrar al PLD y lo va a poner a trabajar para el Partido Revolucionario Moderno. Apunten eso que dije yo. A Danilo no le interesa que Abel Martínez saque un 10%. Ojalá él que saque un 1%. Repito, para poderlo sacar apatado y desprestigiado del Partido de la Liberación Dominicana, y el señor Abel Martínez no se ha dado cuenta de eso. Francisco Javier, otro punto, sale de ahí. ¿Por qué razón, amigos míos? Porque se está curando en salud. Que Francisco Javier tiene aspiraciones presidenciales, él sabe que no es su tiempo ahora, el partido está desgastado, el que se mete en esa vaina vota a su cuarto. Pero habrá una fila de candidatos fuertes para el 2028 ya reciclados, renovados y otros que por primera vez van a aspirar a ese tipo de posición, que van a estar
preparados, con recursos para echar una carrera a la presidencia de la República y tratar de revivir al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a un pequeño cambio. Le di muchas cosas en este bloque. Retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.